de cada uno de los que estamos conectados, Padre Santo. Bendice la vida de nuestra hermana Gloria y de su familia, Señor. Y seas tú, Señor, haciendo tu perfecta y bendita voluntad, porque siempre es buena. Y tenemos que tener eso en cuenta, que la perfecta voluntad de Dios siempre es buena para nosotros. Muchas veces no entendemos, pero el Señor tiene propósito y todo es para bien. En Jeremías dice, en Jeremías, yo solamente tengo planes de bien y no de mal. Y por eso estamos aquí hoy, porque sabemos eso. Mucha alegría y mucho éxito nos trae a la vida el Señor, porque Él es fiel y para siempre es su misericordia. Dios bendiga grandemente a todos y vamos a disfrutar de esta parachá, palabra del Señor. Bendiciones. Sí, Glory, puede. Tiene la paracha abierta ya. Ella tiene el micrófono abierto, pero no se escucha. No te escuchamos, Glory. Amado, si usted puede llamarla, porque puede ser que ella no sepa que nosotros no estamos escuchando. Sí, vamos a hacerlo ahora mismo. ¿Me escucha, Glory, ahora? Amado, pasa algo con el internet, porque ella tiene el micrófono abierto, pero no se ve si ella está escuchando y está hablando. No se puede notar. ¿Hay algún problema con el internet? Sí. ¿Escucha, Glory? Para que Glory tenga una llamada dentro del grupo y no sea notificada y parece que está siendo muteada. Tienes que colgar la llamada, Glory, que tienes ahí en el grupo y así poder entrar. Entren al link, maestro. Sí. Tú tienes un chatbot en el grupo. Ah, ella no se escucha, pero Miren, nosotros como a ella. no sé si lo pueden visualizar ahí. Míralo ahí. Usted me está escuchando. Ahora sí, Aleluya. ahora sí te escuchamos. Ahora sí. Pero mira, el Señor. maestro llegó. No, yo entré para saber cómo van las cosas. Estoy aquí resolviendo un asunto. Está bien, está bien. Estamos en Ah, eso, que tenemos Dios un me lo apagoncito. bendiga, hermano. Dios me lo bendiga rica y chao, abundantemente. chao, Angélica, cuéntame, ¿cómo está? Estamos bien. Sustentada del Señor, mi amado. Ayer, ayer le decía yo, oye, lo del sábado se van a gozar. Pero qué bueno que el Eterno ha mantenido este ritmo. Y ya entendieron, comprendieron la paracha. Estamos en eso. Estábamos esperando que el micrófono de nuestra amada Glory estaba muteado. Ahora sí, Glory, Gloria, puede empezar. Gloria, no te extrañes ahora. Yo estoy aquí. Mira, Escuchando. payaso ridículo. Sí. No, yo te decía, Carlos, Angélica se goza. Angélica, mire, estoy así normal entre Jesús y yo. Yo Yo lo te decía, entiendo, Carlos, amada. sí, que tú también me mandaste la paracha en inglés. A mí me la mandaste en inglés. Yo te la mando en todo el idioma, pues tú tienes que hablar lengua moderna porque tú eres hermano mía. Entonces tú nada más vas a hablar un Sí. solo idioma. El ¿No que te, tiene el RUA tiene que hablar varios idiomas. no te aparece la opción de traducir? A mí no me aparece, no. A mí no me aparece el mío.
Pero no hay problema, no hay problema. Yo se lo envío ahora en español. Le veré rápido, maestro. Sí, amén. No te preocupes, sigan ahí, que yo nada más tengo que hacer un impasse aquí. Ah, Carlos, ¿y cómo bueno. está todo? ¿Cómo está todo por allá? La pastora Cecilia, que no la siento. Tiene No sé, días que no le se... voy a preguntar que por qué no ha entrado. Vamos a preguntarle ahora con un rato. No le he sentido hoy. Es importante que se vayan congregando. Amado, esto se está dando bien. De Sí, verdad que sí. Bueno se está dando. así mismo. Pero, gloria a Dios. Me confirma, Glory, cuando la tenga en queue ya. Te la puse también en Ya Jesús, pantalla. Jesús ya le mandaste. Sí, Ahí yo te la compartí también en pantalla. Aquí me da la opción de traducir. Lo que pasa es que el maestro la está sacando de una página que le aparece en inglés sí, sí. A mí también me aparece así. y no te da la opción de traducir. Eso es lo que estoy viendo. Pero él siempre me la manda traducida. Ok. Y ahí te la mandó. Sí, sí, aquí sí. Ahí te aparece traducida. Ujú. Qué bueno. Pues nada, mis amados, Sí, vamos sí. a arrancar con el estudio de la paraxá del día de hoy. Agradecemos a todos por la espera, de paciencia que han tenido con nosotros. Y muchas gracias. Eh, ya con ustedes aquí tenemos a nuestra maestra del día de hoy, Glory. También la vamos a estar acompañando. Así que adelante, amada. Amén, amén. Shalom para todos mis hermanos, los que están aquí, los que están allá conectados vía online. Shalom, bendiciones. Ya muy bienvenido. Todos esos países que nos están escuchando y que nos pueden ver. Gloria a Dios. La paracha de esta semana se trata de los hijos de Israel. Su cita bíblica está en el libro de Números, número 30 en adelante. Bendito sea el nombre de Hashem. Eh, Vamos a ver qué pasa aquí con estas tribus, con estos hijos de Israel, que era lo que le estaban demandando a Moisés, que era lo que le exigían a Moisés. Y cuál era el comportamiento aquí del pueblo. Bendito sea Dios. Sí. Esta semana leeremos una doble porción de la tribu de la Torá que concluye en el Sefer Bamidbar. Estos idiomas yo se lo dejo a Carlos y a Jesús. Del Sefer, libro de números. el Sefer es el código de número. Sí. Okay. Nuestra primera lectura de la Torá, es decir, Mató comienza con Moisés instruyendo a los jefes de la tribu de Israel sobre las leyes de hacer votos medarín, un voto ya sea de hacer algo o de abstenerse de hacerlo. Se consideraba vinculante ante el Señor. ¿Saben que habían votos que se hacían por un tiempo? Por ejemplo, el tema, el asunto de los nazarenos. Ay, Habían nazarenos que era por un tiempo que se abstenían, se apartaban, se guardaban para el Señor.
otros lo hacían permanentemente porque le gustaba, le atraía a tenerse y guardarse. Pero ¿qué pasaba cuando una persona así violentaba un voto de ética? ¿Cuál era la consecuencia que traía? ¿Cuál era la penalidad que esa persona tenía que pagar o sufrir cuando quebrantaba un voto de esto? Era un castigo, castigo. Y hoy podemos nosotros notar que así mismo los mandamientos de Hachén, cuando son quebrantados, nosotros también sufrimos la retribución de lo que hemos ocasionado. Cuando quebrantamos una ley, cuando violentamos una ley, el Señor nos ha mandado a que guardemos, a que cumplamos. Ahí ocasionamos un problema, mis hermanos, y es el siguiente. Estamos en desacato y en desobediencia y no podemos actuar bajo nuestro propio criterio, bajo nuestro propio concepto. Por ejemplo, anoche el maestro hablaba de algo concerniente a un compromiso, matrimonio, cuando una persona se comprometía y esa persona incumplía el matrimonio, pues había alguien que tenía que pagar, ¿verdad? Alguien tenía que cumplir porque si no, pagaba con su vida, era ejecutado porque usted no cumplió. Y eso mismo pasa todavía en la actualidad, pero de otra forma más diferente, más moderna, más actualizada, porque como sabemos los tiempos se van actualizando. Pero en la antigüedad, anteriormente, esto era lo que acontecía. La persona que incumplía cualquier precepto, cualquier, ¿cómo le digo? Cualquier ley, orden, compromiso, pacto, si usted no cumplía, usted tenía que pagar una retribución. En este caso vamos a ver qué era lo que el pueblo le demandaba a Israel, o Israel a Moisés. Gloria al Señor. Tengo aquí en el libro de Números, aquí en la Reina Valera que yo tengo aquí, dice, los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de de ganado y vieron la tierra de Jazer y de Galad y le pareció el país lugar de ganado. Y vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación diciendo, Ataró, Dibón, Jeré, Nurá y Boot y la tierra de Jehová hirió delante de la congregación de Israel, es la tierra de ganado y tus siervos tienen ganado. Por tanto, dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, diese esta tierra a tu siervo en heredad y no nos haga pasar el Jordán. Porque ellos no querían pasar el Jordán, porque ¿qué pasaba aquí? Ellos no querían compartir la tierra. Ellos vieron que había algún problema. Saben que cuando Moisés instruye a Josué concerniente a la tierra que ellos iban a heredar, que iban a entrar, Moisés le dice, mira, así te dice Hachén, van a recibir la tierra, van a entrar a un lugar desconocido.
porque el pueblo siempre esperaba que Dios les resolviera todo. O sea, que ellos no iban a hacer nada. Ellos estaban en Egipto, estaban esclavizados allí, pero ellos se sentían bien con esa situación de esclavitud, porque por lo menos allí tenían techo, aunque eran maltratados, mucho poco tenían que comer, pero se sentían esclavizados, estaban esclavizados allí. Dios quiere cambiar su mente, quiere cambiar el panorama, pero el pueblo era eh, tenía una mentalidad tan arcaica, tan retógrada, que aún siendo libre y viéndose en libertad, seguían siendo esclavos, seguían teniendo una mente cautiva, una mente hacia el retroceso, porque cuántas veces no quisieron devolverse, aún ya después de mitad del camino, le decían a Moisés, yo mejor prefiero irme y morir en Egipto, o es que no había sepulcro en Egipto, que Dios no trae, Jehová no trae a morir aquí, Hachén no trae a morir aquí a esta tierra, al desierto. Anoche hablábamos de por qué Moisés no pudo entrar a la tierra, porque la generación que venía con Moisés lo hostigaba, le exigía. Dice mi hermana anoche, si yo hubiera sido Moisés, cuando Dios le pregunta, ¿quiere que te ponga en otro pueblo? Mejor. Si soy yo Moisés, le digo, mira, mátalo todo, mándalo todo para el infierno. Desde un punto de vista, nosotros lo podemos ver así, claro, pero eso no eran los planes de Dios. Eso no eran los planes de Dios. Quizás el Señor quería también probar a Moisés, a ver qué tanta misericordia tenía Moisés y qué tanto podía dar por ese pueblo. Y todo podemos ver que es tipo y sombra del Mashiach. ¿Cómo? ¿De qué manera? Bueno, Jesús dio la vida por la humanidad para que hoy todos podamos tener el privilegio de ser salvos por el sacrificio de la cruz del Calvario. Que hoy todos tengamos el privilegio de conocer su palabra, de conocer la Torá, de saber cómo Él caminó sobre esta tierra y nos da el privilegio de ser libre, pero en Él, no de tener una libertad de libertinaje, no, sino de ser libre en Él. Moisés se sacrificó por el pueblo, no entró a la tierra prometida, porque amaba al pueblo, claro que sí, amaba al pueblo. Quizá el pueblo no lo veía como un líder, sino como uno más. Y aquí vamos a hablar del liderazgo de Moisés concerniente al pueblo y del liderazgo de hoy de muchos líderes que por el amiguismo y por el compañerismo, por el cuchicheo, hacen cosas que al final le causa mal más que bien. Carlos y yo somos amigos, somos muy conocidos, somos íntimos, somos hermanos, pero Carlos tiene algo, ya sea una empresa, ya sea una congregación, aparte de la que él dirige, y él, porque él y yo somos amigos, y él entiende que yo entiendo un poquito de la Torá, quiere ponerme a mí en este lugar. Pero ¿qué pasa? Yo estoy capacitada para yo manejar un lugar así. Muchas veces los líderes no están capacitados y no era que Moisés no estuviese capacitado. Aquí se trata de que Moisés se hizo muy amigo del pueblo y para tú dirigir algo, tú no puedes tener sentimiento, tú no puedes tener amiguismo, no puedes tener favoritismo. Y a ellos se le advirtió lo que iba a acontecer cuando entraran allí a la tierra.
Moisés le habla a Josué y le dice, mira, no te lleve, no te dejes influenciar, llévate de lo que está escrito aquí, sé mano dura, sé mano firme, que te vean a ti como líder. Y gracias a Hashem que Josué caminó, anduvo en todos los preceptos y en todo lo que Moisés, siervo de Hashem, le mandó a que guardase. Aunque también Josué tuvo, claro, tuvo su falla, tuvo sus dificultades, cometió sus errores, pero ya diferente, no como Moisés. Moisés le costó entrar a la tierra prometida, tierra que fluía y fluye leche y miel. Pero ¿en qué sentido? Porque hay un concepto aquí un poco erróneo cuando hablamos de que la tierra fluye leche y miel. ¿O acaso cree que van a recoger la miel del panal que está destilando, fluye, está botándose ahí donde quiera? Hay un panal lleno de miel y se está derramando, se está botando. Y hay mucha vaca por ahí que da mucha leche. Mira, un reguero de leche por donde quiera. Carlos, háblame de eso. Carlos, ¿qué tú crees de esa situación? ¿Tú crees que eso era lo que fluía en verdad la tierra? La leche y la miel que fluía a la tierra. Bueno, Bueno, al parecer, esa así era así la era la tierra que tierra que fluía leche fluía y leche y miel, miel, pero pero todo lo que todo se lo que estaba estamos hablando hablando era como metafóricamente, metafóricamente. cuando hablamos Cuando de hablamos de metáfora, metáfora, para los que para están los que están escuchando, escuchando la radio, estamos estamos hablando de de consciente de un algún ejemplo ejemplo de una de una tierra tierra que es próspera, enriquecida enriquecida en sus en sus tierras, tierras, o en sea, su su terreno, terreno, que que produce produce árboles árboles frutales frutales y y que que es una es tierra una tierra fértil para fértil para poder poder sembrar y sembrar y cosechar. cosechar. Entonces, Entonces, a esto a es lo que esto es se lo le que se le llama llama la la tierra que tierra que fluye fluye leche y leche miel, y miel, porque es una porque es tierra una tierra próspera, próspera, es una es una tierra tierra enriquecida enriquecida y una y una tierra tierra que que cuando el cuando el pueblo de pueblo de Israel, Israel, Moisés la Moisés llegó la a llegó ver, a pero ver, no pero llegó a no llegó a entrar. entrar. Entonces, cuando Entonces, cuando Moisés la Moisés ve, la ve, Moisés Moisés dice, dice, wow, wow, esta tierra esta es tierra linda, es linda, es es hermosa, es hermosa, es grande. grande. Porque cuando Porque Moisés cuando la vio, Moisés la vio, Moisés Moisés subió al subió fue al monte. monte. Y allá en Y el allá en monte, el en la monte, en la montaña, montaña, Moisés, el Señor le Moisés, el enseñó la Señor le tierra enseñó la prometida. Dijo, tierra mira cómo prometida. es la Dijo, mira tierra de cómo es aquel la lado. tierra de aquel lado. Es como Es tú como ir tú a la ir isla de a los la isla de los Haitises Haitises y tú vas a y la tú isla de vas los a la isla de los Haitises Haitises y tú ves y tú ves esa isla esa y isla cómo y es cómo es todo, todo, muchos muchos árboles árboles frutales, frutales, muchos muchos árboles árboles medicinales, medicinales, tú ves tú ves esos ríos, esos esos manantiales manantiales que son en esas vírgenes, esas playas playas. y dices, Y dices, wow, wow, pero qué cosa más bella. así Así mismo era la mismo era la tierra, tierra de Canaán. pero había Pero un había un problema, problema, maestra Angélica, Angélica. había un Había un problema. problema. El El problema es problema es que había gigantes en la que tierra, había había que la limpiar tierra la tierra. y ese Y ese proceso no proceso iba no le iba a a tocar a Moisés, Moisés, sino a sino a Josué, la Josué, nueva a la nueva generación generación, a de Josué de Caleb, que era la que era nueva la nueva generación que iba generación a que iba a entrar. entrar. Pero desde Pero antes desde de antes de entrar, entrar, ya la ya mitad la de la mitad de tribu la de tribu de Rubén y Rubén Gad y Gad estaban pidiendo estaban la pidiendo la mitad, mitad, o o y la sea, de y la de Manasés Manasés también, también. y Y solicitaron solicitaron entonces entonces el para permiso ellos para ellos estar en estar en Galá, Galad, que es que al es al al este este del del Jordán. Jordán. O sea, O que sea, eso que eso era era cruzando, pero cruzando, al pero al otro lado. otro lado. Ahí veo a Ahí veo a Angélica con la Angélica mano con la mano levantada. levantada y el maestro. Sí, diga. Sí, diga. No, yo quería hablar, era antes cuando la hermana estaba hablando de la esclavitud, de que los hebreos se sentían esclavos porque ellos sentían que eran esclavos en su mente. Cuando el hombre nos libera su mente, la esclavitud siempre lo va a perseguir por más libre que esté. Él no va a sentir la libertad. Eso le quería yo decir a la hermana. Por eso era que ellos no se comportaban como personas libres. Nunca se comportaron como personas libres, porque ya ellos estaban cautivos en su mente. Exacto. Exacto. Sí, es Sí, así es así porque porque realmente cuando el realmente Señor cuando lo el saca Señor de lo saca de Egipto, Egipto,
cuando el Señor Cuando los el saca Señor de los saca de Egipto, Egipto, todavía la todavía mente la de los mente de los israelitas israelitas seguía seguía esclava, esclava, tenían su tenían mente su mente esclava, esclava, todavía todavía no no creían creían lo lo que que Dios Dios estaba estaba haciendo haciendo con ellos. con ellos. Comenzaron a creer Comenzaron un a creer un poquito cuando poquito vieron cuando la vieron la tierra tierra prometida, prometida, pero ya pero ya entonces ahí entonces ahí comenzó la comenzó la envidia, envidia, el yo quiero el yo este quiero este pedazo, pedazo, dame dame allí, allí, dame para dame para acá. acá. Y Y Moisés, Moisés, cuando ellos cuando ven, ellos ven, Moisés le Moisés dice le a dice ellos, a ellos, desaprobó desaprobó el al instante, dice, instante, no, yo dice, no no, puedo yo no puedo entregarle a entregarle a ustedes ustedes esa esa tierra. tierra. Habían Habían conflictos, conflictos, señores, había muchos había muchos conflictos. conflictos. Sí, Sí, maestro. maestro. Amén. Sí, lo que sucede es que cuando se habla de la tierra que fluye leche y miel, Sí, Sí, hay una pendiente que la gente se acostumbra a escuchar y al decir, bueno, leche y miel, va a fluir la leche y la miel, pero ¿de qué se estaba hablando? Se estaba hablando de la forma de vida que iban a tener en cuanto a lo que era el ganado, en cuanto a lo que era el cultivo de los frutos. Leche y miel, la miel que se iba a dar, miel de abeja, simple y llanamente, lo que se iba a dar era el punto de partida donde los dátiles, las datileras, iban a producir en masía, en cantidad. Y también el sistema de animales, ya sea vacuno y también ovino, que tenían que ver por las ovejas, ellos se iban a dar a la tarea de manifestar y parir más rápido y completar todo eso que en otras tierras. Por eso la tierra de Canaán tenía una ventaja, que era una tierra que producía mucha gracia y era una tierra de bendición, ¿sabía? Porque si ustedes se dan cuenta de algo, a Canaán Dios lo bendijo, realmente Dios lo bendijo. Quien maldice a Canaán realmente es Noé, ¿comprende? Noé maldice a Canaán y le dice, tú serás esclavo de tus hermanos. Pero el ser esclavo de tus hermanos era que todo lo que él produjera iban a pasar a sus hermanos. No era de que ya le iba a caer una maldición terrorífica, que se iba a caer en pedazos, no. Simple y llanamente que lo que prosperara, toda la abundancia, la riqueza que tuviera, pues entonces sus hermanos se iban a aprovechar de eso, le iban a sacar beneficios. Entonces, esa es una de las tantas cosas que se ha tergiversado y se ha mal enseñado. La tierra que fluye leche y miel era una metáfora, o no solamente una metáfora, sino también un tipo de modismo que se utilizó en ese término para consensuar y dar a entender de que el Eterno siempre tuvo el plan 1A. ¿Para qué? Para bendecir al pueblo, para hacer que el pueblo entrara en un descanso por los muchos años que duraron de trabajo forzado en Egipto, y el pueblo nunca lo entendió así. El hecho de que, como dice Carlos, que Yahweh le enseñara a Moshe Rabenu desde el monte la tierra, pues él la vio muy expansiosa, pero cuando le llegó el momento de él terminar su gestión, que Dios habló con él y dijo, ven, sube y pon las manos sobre Josué, úngelo y envíalo, porque tú no vas a cruzar, tú te quedas conmigo aquí. El primer reto Moisés se lo dice a Josué, mira, esfuérzate, porque este pueblo es dura selva y este pueblo es difícil. Y ahorita te ponen entre la espada y la pared, ahorita se hace algo, tú vas a tener que enfrentarte contra los mismos líderes. Por eso la parashá mató, te habla a los líderes, le habla, claro, le dice a los líderes, ustedes tienen que hacer esto. Y si van a hacer un voto, tienen que cumplirlo. Y si van a, porque ustedes tienen la autoridad de neutralizarlo o de continuarlo. Si ustedes ven que eso no va a dar pie con bola, pues quítense de ahí y sigan buscando la dirección. También la Parashá Mató te enfoca en que tú tienes que entender que escuchar la voz de Dios va primero y actualizarte en cuanto a lo que es el concepto de tú conocer a quien tú le sirves. Pero la Parashá Masí, esta solamente te realiza la línea de donde tú vas a partir hacia donde tú vas a llegar. Te habla del viaje completamente y los desafíos que vas a tener al mitad. Porque el Eterno le dijo, mira, ustedes van a encontrar en el camino personas que tienen problemas, personas que son
difícil, personas no gratas, no se alineen, no se unan a ellos, no vayan con ellos, no practiquen lo que ellos practican, porque era lo que yo le decía anoche, yo le decía, se puede tener a una persona inconversa, amigo, se puede intimar con un amigo. Yo sé que muchos me van a decir, no, porque ¿qué comunión tiene la luz con la tiniebla? Pero hay un detalle, se puede tener una intimidad, se puede ser un amigo íntimo de otra persona, porque déjame decirte algo, y te lo voy a planificar. Evil Merodá era contrario a Daniel. Óigame bien lo que le estoy diciendo. El rey de Babilonia, Evil Merodá, hijo de Nabucodonosor, era contrario a Daniel en cuanto a sus creencias, en cuanto a sus, óigame bien, en cuanto a su formación. Y tenía dos amigos en el palacio. Su amigo principal era el rey de Judá, Joaquín, y su segundo amigo favorito era Baltasar, o como llamaban Baltasar a Daniel. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Por eso Daniel no se contaminó. Por eso Daniel dejó de ser el hijo de Dios y el ungido. Simple y llanamente, Daniel estaba en la posición que Dios quería que él tuviera. Porque desde su punto de vista, él atrajo lo necesario para que Belsasar, o Evil Merodá en este caso, que era el rey Nabucodonosor de esa época, porque Nabucodonosor es un título, pudiera entender y llegar a conocer al Dios de Israel. De tal manera que cualquier paso que iba a dar, Evil Merodá lo consultaba con Daniel. Le decía, necesito que me aconseje, voy a hacer esto. Él le decía, no, mi rey, no haga esto, tiene que cuidarse. Fulano detrás quiere hacer esto, le quiere hacer daño. Eso es lo que se llama. Dice que donde hay multitud de consejeros, no falta la sabiduría. Escúcheme que me estoy extendiendo, pero quiero hacer esta porque voy a salir ya. Ya llegó la persona que estaba esperando. Y lo que quiero es dejar en punto pensante, es que en tiempo de escasez un amigo es mejor que un hermano. Glory lo sabe, Carlos lo sabe, y muchos de ustedes se han podido dar cuenta que en tiempo de escasez llega un amigo que no es su sangre y mete la mano, el pie, el codo, lo que haya que entrar para que usted pueda salir adelante. ¿Comprende? Entonces, yo entiendo y comprendo esto, que a veces tergiversamos el contexto que tiene Santiago 4. Oh, que la mitad del mundo, oh, alma adúltera, no sabéis que la mitad del mundo es enemistad contra Dios. Vamos a ver en qué concepto Dios está diciendo. Ahora, si tú practicas lo que un impío practica, que tiene 3 mujeres, que bebe descontroladamente, que hace orgía, que hace 1000 diabluras, hace malos líos, ¿me entienden? Yo le estoy hablando en términos llanos para que me entiendan. Es importante que ustedes comprendan esto, porque a veces usted tiene una buena relación con un vecino y la religión, que es un cáncer, se lo destruye. Y usted no puede evangelizar a ese vecino, porque si usted lo ven hablar compartiendo con el vecino, dice, usted se va a contaminar. Yo he escuchado y he tenido casos así, donde yo he tenido que a los vecinos trabajarlo, porque tienen un concepto muy diferente del evangelio. Dice, no, los evangélicos nada más se saludan entre ellos, a nadie le dicen Dios te bendiga. Y mire, es un asunto que tenemos que ir arreglando. Por eso la parashá Mesí exige que usted tiene que tener conciencia y cordura de quién usted es. El Mashiach no se sentó en la mesa con los publicanos, con los que bebían, con los que robaban, con los que maquinaban, con los que mataban, con los que hacían toda la cosa mala. Y el Mashiach se contaminó. Transformó desde su punto de vida la óptica de llover a Dios. Y dice, no, espérate. Pero no hemos estado con los fariseos, no se juntan con nosotros. Los fariseos no tienen hasta asco. Pero este hombre, que lo he visto haciendo milagros, que lo he visto como el pueblo lo vive, y está aquí entre nosotros. No, pero este hombre es. Entonces, hay que cambiar la óptica, porque yo se lo dije anoche y se lo repito hoy. A mí me dan a escoger la situación de Moisés. Yo no había cometido el error que cometió Moisés. Porque Moisés cometió un error garrafal que eso le costó la vida y le costó también la tierra prometida. Yo no puedo tener más misericordia que Dios. Yo no puedo ser más papita que el Papa. Yo tengo que entender que la voluntad de Dios está primero por encima de mis intereses y por encima de mi estatura, de mi posición, de mi comodidad. La voluntad de Dios tiene que ser hecha primero. Entonces, cuando dice pero ¿sabe algo? Sí. Jesús,
que hay personas que son muy sentimental, que tienen muchos sentimientos y se apegan mucho a otro. Y eso también pasaba con Moisés y pasaba con muchos de los líderes que tenían anillos palaciegos, tenían favoritismo, tenían amiguismo y no querían di que, entre comillas, hacerle daño a otro. Pero al Ajá. final terminaban ellos perdiendo más de por lo menos. Porque tú sabes qué pasa muchas veces, Jesús, con este asunto y hermanos que están aquí, que están escuchando, que hay ocasiones en las que estamos tan comprometidos con la persona, pero esta persona está tan comprometida con nosotros, porque sí es cierto, hay amigos que mejor que hermano en tiempo de escasez, que llega, mira, que van hasta el final contigo. Pero ¿y tú? Entonces, ¿Y tú? yo Tú también. te puedo certificar esto. ¿Tú conoces a Richie? Claro. Richie, Ajá. está bien, me lo gané. Tuvimos mucho tiempo, él tuvo mucho tiempo sirviéndole al Señor. Pero ok, hoy se apartó. Déjame decirte que Richie fue el primero que llegó cuando mi hija nació. Richie fue el primero que estuvo ahí. Ha sido el primero que ha estado en todo. Antes que Gloria, antes que mi hermano. Richie ha estado ahí porque es que la formación que tenemos y la amistad ya no es como Ujú. una amistad cualquiera, es una hermandad que yo pueda ir a su casa y verificar que sus hijos estén bien, ya eso le da paz donde él está en Estados Unidos. Ve, dale una vuelta a la esposa mía, yo voy por allá, dime, Michelle, ¿cómo te sientes? Eso le da paz, porque el problema es que tú tienes que entender que la situación cambia y tú cambias la mentalidad de vida. ¿Comprendes? Por eso dice la parachama así, vamos a ver lo que el Eterno quiere que usted vea. Vamos a ver cómo el Eterno quiere que usted vea las cosas. No nos podemos cegar y quedarnos en la religión, porque la religión por eso ha destruido hoy en día el sistema del mundo. Por eso ustedes ven que la gente no quiere estudiar raíces hebreas. ¿Por qué? Porque las raíces hebreas te hacen a ti despertar la mente. Ya tú vas con otro concepto de ver a Dios. ¿Eh? Y cuando tú tienes otro concepto de cómo moverte en Dios, tú tienes otro concepto de llevar y de actuar diferente a lo que te pueden enseñar. Así que nada, gracias por esta intervención y continúen ustedes ahí. Shabbat Shalom. Shabbat shalom, manito, bendiciones para ti. Muy, muy apropiada y muy aceptada tu colaboración ahí como siempre. Bueno, cuando ya el pueblo va a entrar a la tierra, aquí, ya no Moisés, sino entonces viene siendo ya Josué el que lo está dirigiendo. Josué también vuelve y les recuerda qué ellos debían hacer y cómo debían de comportarse al entrar a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Es como decía Carlos, como decía el maestro, es una metáfora, no es que la miel y la leche va a estar regada por donde quiera, no, 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 no. La tierra más bien era buena para ser trabajada, para cultivar, para sembrar, para de cosechar, para fabricar, para establecer, era buena. Ahora bien, había un problema y es que habían invasores en la tierra. Y aquí tenían ellos que limpiar la tierra antes de habitarla, antes de entrar en su totalidad. Yo le decía en estos días a la jefa mía, estábamos hablando de, de nosotros mismos que somos templo del Ruach Kadosh. Cuando el espíritu inmundo sale de un cuerpo y esa casa queda libre, queda limpia, esa casa, si no se adorna, si no se llena del poder, de la presencia, de la palabra, de la Torá, de los preceptos, si no hay oración, si no hay
un altar establecido, si no hay una lámpara encendida constantemente ahí, la casa se va a ver oscura, se va a ver en tiniebla, aunque esté limpia, se va a ver deshabitada. Entonces, ¿qué va a acontecer? Que aquello que ya se echó fuera va a venir con mucho más fuerza y no va a venir solo, va a buscar refuerzo y va a decir, vayamos y tomamos nuevamente nuestro territorio y van a habitar nuevamente ahí. Jehová le dice al pueblo a través de Moisés que tenían que deshabitar, desalojar los invasores que estaban ahí. Pero el pueblo se amedrentó, el pueblo tomó temor, tomó miedo. Y en vez de ello ser tributario, Dios mío, que sea a ellos que se le diera el tributo, que se le pagara el tributo. Ellos terminaron ellos pagándole tributos a los que estaban ahí, a los invasores. A ti se te mandó a limpiar la tierra. Dios le dijo, mira, ustedes siempre van a estar en guerra con Amalek todo el tiempo, hasta hoy. Hay guerra con Amalek, con el pueblo de Amalek. Hasta hoy. Cuando Dios le dice a este rey, Dios mío, ¿cómo es que se llama? Carlos, ayúdame ahí. Que fue Samuel que lo puso a él de rey, el primer rey que tuvo Israel. Dios le dice, mira, tiene que destruir el pueblo de Amalek. A todo. No deje ni, hermano, no deje ni la hierba. Ni la hierba deje. Parece que aún... Ese era Amén. Saúl. Ese era Saúl. Saúl. Ay, gracias, Angélica. Este mismo. Oye, tú tienes que matar a todo el mundo, ahí a todo el vivo, al chiquito, al que está de teta, a todo el vivo, anciano, no importa que sea anciano. Oye, cuando Yahweh toma la determinación de desarraigar una nación completa, no podemos, porque es que aquí volvemos nuevamente a lo mismo, a querer tener más misericordia que Dios, que era lo que pasaba con Moisés. Cada vez que Dios quería mandarle un castigo al pueblo, Moisés se ponía en el medio. Ay, Señor, no. Ay, hámelo a mí. Ay, dime a mí. Ay, espérate. Vamos, sacude, despega. Permiso, que yo soy el que sé. Tenían que limpiar la tierra para poder habitar. Tenían que limpiar la tierra para poderla sembrar. Y vivir allí sin contaminarse. De ejemplo, porque eran ellos los sacerdotes del lugar. A ellos era que había que escuchar. De ellos era que se iba a aprender. Y el pueblo desobedeció. Hizo todo lo que se le dijo que no hiciera. Y al final, ¿cuáles fueron las consecuencias? Volver nuevamente a la esclavitud. Entonces Dios lo entregó en manos de sus enemigos. Claro, luego surgieron los jueces. Los jueces también dirigían el pueblo por un tiempo, llevaban la rienda del pueblo, porque como que me gustaría entender algo. El pueblo no sabía estar sin un líder, pero entonces cuando tenía el líder, quería ponérsela difícil, ponérsela en China. La gente muchas veces no nos entendemos, no nos comprendemos. El que lo está haciendo bien, surge siempre un core que está mirando que él lo puede hacer mejor. Ay, Dios mío. No, yo puedo hacerlo mejor. Yo doy más de ahí, porque este es muy blandito.
este es muy esto, es muy aquello. Y el pueblo que no hay que hacerle mucha cosa para ser influenciado, porque siempre tendemos más hacia el mal que hacia el río, que es de agua dulce. Por favor, ¿qué podemos decir aquí? Los viajes de Israel tenían que ser como cuando tú entras a, a un terreno baldío que tú tienes que ir chapeando por los lados para abrirte paso, abrirte camino. Eso era lo que Dios quería que el pueblo hiciera, que fuera abriéndose paso y limpiando y deshabitando, despojando, porque esa tierra era de ellos. Y como ahorita Jesús hablaba y decía, era una tierra bendita, había sido bendecida, estaba bendecida la tierra. Aunque Noé maldijo su descendencia, pero no la tierra, no la tierra. La tierra como quiera iba a fluir, iba a dar sus buenos frutos, iba a dar su buena cosecha. Y muchos de los que habitaron allí también iban a ser transformados. Cuando nosotros llegamos a un lugar que no somos de ahí, tenemos que actuar y habitar con el ejemplo. Carlos tiene ahí alrededor buenos vecinos, Angélica tiene a su alrededor buenos vecinos que están mirando. La Biblia nos dice, nos enseña en el libro de Hebreo que nosotros tenemos un sinnúmero de testigos alrededor nuestro que están mirando y que pueden testificar si somos o no somos hijos de Dios, si servimos a un Dios vivo, real y de poder, con nuestra conducta, con nuestra forma, cómo predicamos, cómo actuamos. Eso de que, no, que si yo barrí, que si la vecina me puso la basura, mira, el camión pasa, eche esa basura ahí, o cuando pase el viejo que recoge la basura, tenga, llévese esa basura también, páguela. Y no quiero usted orarle a Dios para que Dios mate a esa gente, o que se la lleve de ahí porque le está poniendo la basura. No, así no, no predicamos así. Vamos, en lo que te puedo ayudar. Hay más basura, mira, hay más basura en tu casa, ven, sácala, ven para botarla. ¿Eh? Porque esa mujer es impía, es una bruja, es una satanita. No, para allá, no, no, vamos a orar. Tú tienes un altar allá, yo tengo uno aquí, y vamos a ver cuál de los dioses responde primero por fuego, si el tuyo o el mío. O tú te pasas para mi bando, porque yo para el bando tuyo no voy, eso es definitivo. O te pasa para mi bando, o te pasa para mi bando, o te muda, sencillamente. Y eso era lo que Dios quería que ellos hicieran allí, que transformaran el lugar, que limpiaran la tierra, que la habitaran, que la poseyeran, no que se unieran a la maldad de ellos, no que se confabularan juntamente con ellos. Y no voy a meterme en lo que fueron los jueces, porque no acabamos hoy, no acabamos ahora. Ya eso se lo voy a dejar al maestro y a Carlos para otro día, que ellos le hablen de lo que hicieron los jueces y cómo también los jueces cogieron su lucha, cogieron su piña con el pueblo. Porque por más que el pueblo quisieron conducirlo, ¿acaso ustedes creen que Josué la tuvo fácil? No, Josué no la tuvo fácil. A Josué lo veían como que él era muy inexperto, muy novato, que Josué nada más servía para pelear. Ajá, pues yo nada más estoy buena para pelear, para echar pleito. Que cuando Carlos tenga una batalla con un demonio que me llame, Glory, coge tu espada y ven para acá. Vamos a pelear, vamos hermano, estamos hermanos hasta los dientes. No, así no, así no. Josué también la tuvo difícil. Josué tuvo que imponerse, no, aquí el que sabe soy yo soy el que dirijo porque a mí me posicionaron aquí y aquí se va a hacer lo que Yahweh diga a través de mí. Eso no es así. Y punto al lado. Tener liderazgo, tener autoridad,
tener palabra que tenga peso y que el pueblo lo sienta. Cuando Moisés le dijo a Yahweh, mira, el pueblo no me está escuchando, yo necesito que tú le hables. Está bien, dile que se santifiquen, que yo le voy a hablar. Y nada más le dijo el Señor una cosita, habló y ya el pueblo se estaba muriendo. Ay, no, Moisés, espérate. Espérate, Moisés, espérate, habla tú, nosotros te escuchamos, habla tú. Porque la verdad es mala de ver. Entonces, cuando se encontraron de frente con Yahweh, ay, ahí sí, ¿verdad? Habla tú, Moisés. Ahora sí te vamos a escuchar. Ahora sí vamos a atender. Difícil, ¿verdad? Nosotros, como hijos de Dios que somos, que hemos creído en Él, hemos creído en el Machía, debemos de conducirnos y ser ejemplo a otros, no unirnos al bando de ellos, porque el que yo tenga una relación, una amistad, porque ellos se iban a encontrar con muchas cosas allí, mujeres que lo iban a seducir, pero mantente firme, negarte. En Egipto tuviste todo tipo de cosas, de mujeres que extranjeras que entraban, que salían también. Y podemos decir que estando en Egipto, si habían algunos matrimonios, porque aquí también la paracha de hoy no habla del pacto matrimonial, ya sea un padre que comprometa a su hija, que la dé en matrimonio, de su palabra la concede en matrimonio, o, o un hijo por contrato, por una negociación. Se ha dado muchas veces ese caso. Todavía en este tiempo se dan esos casos de conciliar matrimonio por negocio. Pero allí lo podíamos entender estando en Egipto porque allí estaban esclavos y estaban bajo una esclavitud, bajo un yugo, que tú tenías que hacer lo que el faraón decía, pero ya tú estás libre. Aquí no, aquí tú tienes la libertad de tú escoger lo mejor. Y se te dice, mira, esto es lo que hay. No te contamines, no cojas mujeres extranjeras, porque a Yahweh le desagrada, es abominación delante de tu Dios. No te unas, no pase tus hijos por el fuego como lo hacen ellos. No te vaya tras dioses ajenos, porque todas las naciones tienen sus dioses, muchísimos, y dioses que no, ni dioses son. Entonces tú te vas detrás de aquello que no es bueno y me deja a mí, que soy tu bendición, que soy tu salvación, por contaminarte. El liderazgo de Josué y de Moisés se vio muy comprometido por causa del pueblo. Y aunque hubieron muchos, sí, que hicieron lo correcto delante de Dios, ahí está Caleb, está Josué, estaban los sacerdotes que seguían los preceptos, las leyes, que guardaban el pacto, que fueron ejemplos para muchos, pero no iban a ser eternamente y para siempre. Siempre iba a surgir una nueva generación. Pero me llama tanto la atención y quisiera que Carlos me ayudara, me iluminara un poco en esto. Es que cuando la generación vieja iba saliendo, no instruía a la nueva, o era que la nueva no captaba las instrucciones, porque desde pequeño siempre a Israel se le iba instruyendo, a los hijos se le iba hablando
y se le iba recordando y se le iba diciendo, miren cómo deben de caminar, porque que cada generación que surgía era peor que la anterior, que la que estaba saliendo, era peor y caminaban y actuaban de forma retrógrada. Incluso ya hubo un tiempo que aún los madianitas invadieron a Israel, les robaban sus cosechas, les robaban su cultivo, hacían un sinnúmero de cosas, donde Dios mandó también a desarraigar, a pelear, a echar el pleito con esta gente, a limpiar ese espacio ahí también. El pueblo se enfocaba como cuando los indios, cuando Cristóbal Colón llegó a la isla, que los indios veían los espejitos y veían la cosita y se le iban los ojos y les robaron todo. Sí, el pueblo durante mucho tiempo estuvo en esa situación, perdiendo. ¿Por qué? Porque cuando el líder quería instruirlo, quería que se organizara y enseñarlo, lo que hacía era todo lo contrario de lo que Yahweh le mandaba a que hicieran. Limpien la tierra, peleen por ese espacio, no se contaminen, no es que no hagan amistades, claro, porque para yo hablar del Machía, yo tengo que hablar con personas que no conocen al Machía para yo traerlo a mi territorio, a mi terreno y presentarle. Anoche el maestro me hizo una pregunta, que cómo yo traigo una persona así, que no es creyente, a mi territorio. Bueno, por la palabra, hablando con él, invitándolo, orando por esta persona, sobrellevándolo, ayunando por esa persona, porque son las personas por las cuales nosotros debemos de ayunar para que Dios lo liberte de la esclavitud, de la mente esclava que tienen, para que Dios rompa su cadena y ellos les resplandezca la luz del Machía en su vida, en su mente, en su corazón. Nosotros podemos tener amistad con el mundo, pero ¿qué tipo de amistad y cómo? Para compartir con ellos la Torá. Claro, darle una mano amiga en cualquier momento. Ahora mismo, como está el país de Venezuela, ¿cuánta mano amiga no necesita el país de Venezuela? Una nación que está necesitada de creyente y no creyente, que le tiendan la mano. A eso nos llama el Señor, porque mucho allí en Venezuela, mucho allí van a conocer a Dios a través de esto, de esta tragedia. Lamentablemente no era así como Yahweh quería, no era así, pero esta fue la manera para que ellos puedan acercarse. Entonces, muchas veces la tragedia tiene que llegar a la vida de una persona para poder reconocer que hay un Dios, que hay un solo Salvador, que es Jesucristo, nuestro Machía. Amén. Hasta aquí la parashá de este día. Si tienen alguna pregunta, ahí está el maestro Carlos. Carlos. Eso está poderoso. No, y No, y así es. tú ¿Tú sabías sabías que que ahí ahí había había algo que algo tú que tú estabas estabas hablando, hablando? que Que por qué, si se enseñaba de generación en generación, por por qué qué iban iban, en vez de en hacia vez de hacia adelante adelante, en en el avance espiritual, en en cuanto cuanto a los a los mandatos mandatos de las las ordenanzas ordenanzas del Señor, iban iban hacia atrás, retrocedían, estaban retrosados. Entonces, Entonces, una de las una de las cosas cosas que sí nosotros hemos venido siempre analizando es esa parte. parte. En En realidad, realidad, lo lo que que estaba estaba sucediendo era lo sucediendo era lo siguiente. siguiente.
aunque se estaban dando las ordenanzas y se estaban entregando, o sea, los mandatos para para que todo Israel viviera una vida consagrada y conectada a Dios, habían líderes de las de las tribus tribus que no que no pensaban como pensaba pensaba Moisés. Habían Habían personas como Coré, que a que a pesar pesar de lo que sucedió sucedió con Coré y todo y eso, todo eso, todavía había dentro de la tribu líderes de cada tribu, algunos líderes que no que no pensaban así, que sus que sus enseñanzas a sus hijos y a sus generaciones generaciones eran muy diferentes y distintas. ellos decían, Ellos decían, a a nosotros nosotros nos tocaba el el liderazgo, liderazgo, a a nosotros nosotros nos tocaba la cabeza, a nosotros nos tocaba tocaba estar en esto, y y el líder de Moisés es lo que ha hecho. yo Yo entiendo entiendo que eso no fue lo que Hashem le entregó, yo yo entiendo que entiendo que eso no fue lo que se ordenó, y todas y esas todas esas cosas cosas que se que se estaba estaba planteando planteando en la en la conciencia conciencia de esas generaciones, todo toda esa envidia, ese ese odio odio que que por generaciones se fue implantando, de que no de que no nos entregaron la tierra que queríamos, esto no lo esto no era lo que estamos pidiendo, nos mandaron mandaron para el sur, nosotros pedimos el este, Moisés no, Moisés nos dijo que no nos que no nos va a entregar esa tierra, o sea, y se estamos pidiendo para que nosotros compartamos nosotros, que ya que y que ya que tenemos un rebaño muy grande, entonces entonces la generación iba creciendo, iban y iban viendo esto, y y decían decían, no, es es que que eso no fue lo que mi padre me enseñó. mi Mi papá papá me enseñó una cosa muy muy distinta a la distinta a la que usted está que diciendo. señores, si Señores, si ustedes van a Israel, ustedes van ustedes van a a encontrar muchísimos muchísimos eh, niveles de pensamiento. unos que Unos que son ultra ortodoxos, otros que son otros que son ortodoxos, otros que otros que son hasídicos, otros que otros que son mesiánicos, otros que otros que son antimasía, otros que otros que son, podríamos decir podríamos decir, sionistas sionistas, que son que los que son los que creen en el Estado de creen Israel, un un estado Estado libre de de conciencia conciencia religiosa y todo y todo eso. o sea O que sea, que si usted va a ver, hay más hay más todavía denominación denominación que que han surgido han con diferentes niveles de pensamientos diferentes. y Y todos todo eso viene las por las enseñanzas enseñanzas patriarcales patriarcales que que se vinieron vinieron enseñando enseñando durante durante siglos siglos pasados. pasados. Entonces, Entonces, una de las cosas también también que que sucedía con sucedía con el pueblo de Israel, cuando cuando ellos entran a Egipto, ellos ellos entran a Egipto, que que José muere, su patriarca José, José muere, entonces, entonces ahí es donde ellos entran en el estado de esclavitud. y a ellos se le Y va a ellos se le va de la memoria que algún día el el padre Abraham, Abraham, padre de padre de la fe, Abraham, Abraham, su patriarca mayor, que lo que que lo que él le había enseñado, instruido, que Hashem ya le había entregado entregado a él, lo que se lo que se debía le había revelado a él, que que hiciese, hiciese, ya él, ya ellos lo habían olvidado. estando ellos Estando ellos en Egipto, comienzan comienzan a olvidarse de la promesa de Dios que Dios que había Dios había hecho con ellos, con su con sus patria, patriarcas. ellos Ellos comienzan a olvidar y y comienzan comienzan a culturalizarse con la cultura egipcia. comienzan a Comienzan a abrazar abrazar la la idolatría idolatría egipcia, egipcia. comienzan Comienzan a adorar a las estatuas estatuas y y realmente parte de lo que crearon algunos de los algunos de los monumentos y y estatuas estatuas de de idolatría idolatría fueron los fueron los mismos mismos israelitas israelitas que fueron utilizados. Ellos eran la mano de obra que que usaban usaba los los egipcios, egipcios, que usaba el faraón para para crear crear sus sus templos de templos de idolatría. idolatría. Los Los ingenieros, ingenieros, los los arquitectos, arquitectos, los que los que trabajaban las trabajaban obras eran los israelitas, israelitas, no no eran eran los egipcios. egipcios. Los egipcios no eran Los egipcios no eran arquitectos. en muchas En muchas historias que hemos visto en Animal Planet y y otros otros Geography Planets que hemos que visto hemos visto en muchos canales canales internacionales internacionales y en y en muchas historias, enseñan enseñan que que los egipcios los egipcios eran los que eran los que elaboraban elaboraban la arquitectura.
No, No, ellos tenían, ellos tenían la idea. no es que no No es había, que no había arquitectos en ellos, pero pero los los verdaderos verdaderos arquitectos arquitectos e e ingenieros de ingenieros de las obras eran los eran los judíos, los judíos, los israelitas, israelitas, porque ellos porque eran ellos eran los que los hacían todo el trabajo. los Los egipcios solamente eran capataz, se se le llamaban capataz, los que los que estaban estaban ahí ahí viendo dirigiendo a que a ellos que ellos cumplieran con cumplieran su con rol. su rol. Pero no era Pero que no era que lo estaban haciendo de una manera amable, amable y bondadosa, sino de una sino de manera una manera abusiva y explosiva. lo Los golpeaban, golpeaban, maltrataban, maltrataban, estaban estaban esclavizados esclavizados y no y no cobraban cobraban por el por el trabajo que trabajo estaban que haciendo. estaban haciendo. Prácticamente. Prácticamente lo hacían por comida. Entonces, Entonces, el pueblo el de pueblo de Israel, al Israel, estar al en estar en Egipto, Egipto, se se olvidan de olvidan Dios de Dios y se y fue se fue enseñando enseñando de de su generación en generación en generación generación algunas algunas cosas que cosas tienen que que ver tienen que con ver con la la cultura cultura egipcia. egipcia. Y Y muchos, muchos fueron adoptando esa cultura. de De pegar, pegarse de esa fue cultura fue muy un poco difícil para difícil ellos, para ellos porque ya estaban estaban adaptados. adaptados. Ya se Ya había se ido había ido de su conciencia de que había un Dios en el en cielo, el cielo lo que había lo había preservado, que había lo había elegido elegido a como ellos su como su pueblo pueblo y que lo y había que lo había separado separado del del paganismo y paganismo de las y de las cosas cosas idólatras. de idolatría. Por eso Por que eso que el primer mandamiento, cuando el Señor establece el primer en mandato la en la ordenanza, cuando ordenanza, Dios le cuando Dios entrega le a entrega a Moisés, Moisés, Él le está Él le está diciendo diciendo que el primer que el primer mandamiento mandamiento que le está entregando, que nunca ha sido nunca ha sido abolido, abolido ni tampoco será tampoco será abolido, abolido ni fue ni fue abolido, abolido, era era amarás al amarás al Señor tu Señor tu Dios Dios con todo con tu todo tu corazón corazón y no y no tendrás tendrás dioses dioses ajenos, ajenos porque Tu tu Señor, es Señor, es celoso celoso y y no te no hará, te o sea, o no te sea, no hará te hará imagen imagen ceñida en ceñida tu en tu cuerpo cuerpo en ningún en ningún lado, lado, no hará no hará nada nada que no que no sea sea nada más nada que más que adorar adorar a tu a tu Dios. Dios. Porque yo, Porque tu yo, tu Dios, Dios, te he te he sacado de sacado de Egipto Egipto para que para me que me adores. adore. El El Señor Señor es Dios es celoso celoso con su con pueblo. su pueblo. Y Y eso eso es lo que estaba buscando el Señor en ellos. en ellos. Establecer Establecer una una conexión, conexión, una una relación con ellos. con ellos. Pero a Pero a veces veces nosotros no nosotros no entendemos entendemos cuál es el cuál es el llamado llamado o el objetivo que Dios ha tenido con nosotros. y paso Y a paso paso a paso nos vamos olvidando del del llamado llamado que Dios que hace Dios con nosotros. hace con nosotros. Por Por eso eso siempre voy siempre a voy a decir algo. cuidar Cuidemos nuestro corazón de de entrar entrar en en idolatría, idolatría. porque una de Porque las una de cosas las cosas que Dios quiere es que nos que nos guardemos guardemos y nos y cuidemos. nos cuidemos. Hoy, Hoy, en este en este estudio de esta paracha, podemos podemos escuchar el audio, ¿verdad? podemos Podemos escuchar el sonido, la melodía. No, no se escucha, ¿no, Carlos? ok, Ok, vamos a ver. un Un segundo. segundo. Ahora sí. Ahora sí.
Pues bien. Pues bien. Por eso, Por eso, el día de el hoy, día de hoy, nuestra nuestra enseñanza, enseñanza, la que la queremos que dejar queremos dejar planteada, planteada es es que que tenemos a un a Dios un Dios que nos ama, que nos ama, nos ama, nos amas, a un a Dios un Dios que nunca que nos va a nunca dejar, nos va a dejar solos, a un Dios a que un a Dios pesar que de a las pesar de las dificultades, dificultades, las adversidades, adversidades, Él está Él con nosotros. está con nosotros. Y tú que Y estás tú que estás escuchando escuchando a través a de través esta de estación esta radial, estación radial, también decir también decirte que tienes un que Padre, tienes un Padre que te ama, tienes un tienes un Padre Padre que te que quiere, te quiere, que nunca que dejará nunca de estar dejará solo. solo. Por eso Por eso agradecemos agradecemos al Dios al Dios Todopoderoso Todopoderoso que nos ha que nos ha permitido permitido el día de hoy entrar en este entrar en este estudio estudio de la de Parashá. la paracha de la semana. Y Y bendecimos la vida bendecimos de la nuestra vida de nuestra amada amada Glory, Glory, que que ha tenido ha una tenido una bonita bonita y y buena buena interpretación, interpretación, de verdad que de sí. verdad que sí. Así que a todos Así los que que a todos están los que están escuchando, escuchando, les les podemos podemos decir decir que el que Señor el abra Señor abra puertas, que el puertas, Señor que el te Señor te bendiga, bendiga, que el que el Señor Señor ilumine su ilumine su rostro rostro sobre sobre ti ti y te haga y te ver haga ver su gloria. su gloria. Vamos a pedirle Vamos a a nuestra pedirle a amada nuestra amada Angélica Angélica que nos que despida en nos despida en oración el día oración de el hoy. día de hoy. Ya, ya. Dios bendiga. Mm. Dios bendiga, mis amados. Es un Amén. verdadero placer, un verdadero honor que nosotros tuvimos esta paracha que el Señor nos brindó hoy para ampliar nuestros conocimientos. Damos la bendición a todos. Dios le bendiga rica y abundantemente. Amado, si usted puede seguir un momentico, me siento mal. Amén. Amén. Bendecimos Bendecimos la vida de nuestra la vida amada de nuestra Angélica. amada Angélica. Vamos a Vamos a hacer la hacer oración. la oración. Vamos a hacer Vamos a hacer la oración. amantísimo Dios, Amantísimo Eterno, te damos te gracias. damos gracias por este día, gracias por este servicio de Shabbat. Te Te pedimos, Señor, pedimos, Señor, bendiga la vida de una manera especial nuestra amada Angélica. Señor, que tú que tú bendiga bendiga la vida de nuestra amada Glory. también También nuestra de amada nuestro amado Maestro María Jesús María Ureña, Ureña y de cada y uno de cada uno de los de la comunidad. que en la comunidad. Te pedimos, Señor, Te pedimos, Señor, por este día, que sea un día que sea un día de poderoso. Shabbat poderoso. Y para Y Angélica, para Angélica que está en Grecia, que sea un Shabbat Tová poderoso, poderoso, que que tenga tenga un feliz feliz inicio de inicio de semana. semana. Bendecimos Bendecimos grandemente a la vida de los que escuchan y de los y que de los que están están conectados. conectados en YouTube. Así que Así que agradecido agradecido en en el el nombre de Yeshua, declaramos declaramos las bendiciones del cielo sobre cada uno de ustedes. gracias. Gracias, Eterno, porque tú nos bendices. Una Una vez más te presentamos al Hijo de Gloria. obra Obra sobre él, Señor. cúbrelo, Cúbrelo y guárdalo, Señor. Señor. Obra Obra de manera benéfica sobre él. a favor. Favorécelo, Señor, favorécelo. Padre, Padre, también te presentamos
eterno Dios, a Karen, a Cecilia, a cada a uno cada uno de los de la comunidad, de la pastora Clemi Santo. bendice Bendice, Señor, a a todos todos los mis hermanos hermanos y a los y que a los que han de venir. Padre, Padre, gracias por esta mañana, gracias. gracias por esta tarde, gracias por esta noche, para los que me escuchan de tarde y los que me escuchan de noche. Gracias, Señor. Nos Nos despedimos despedimos, Señor, no de tu presencia, sino de cada uno de nosotros. por lo menos por lo menos. Por lo menos que me dejamos llegar a Yeshua. Amén. 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 Shalom Así a que, todos. shalom. Angélica, espero que se sienta mejor, que el Eterno pase su mano y la fortalezca, la ayude y haga resplandecer su rostro en usted, que el Eterno cubra y la guarde en todo momento. Carlos, gracias por esta oportunidad. Gracias a ti, a la comunidad, a Jesús, mi hermano. Gracias al Eterno por ayudarme a salir bien librada de esto, porque esto es un reto, esto es un reto. Ajá. Es un Es reto un reto grande, amada. amada. Oye, Es una Una bendición bendición grande, grande, de verdad de que verdad sí. que sí. no se acostumbren. Bueno, shalom a todos. Shalom, mis hermanos, nos Excelente. despedimos con esta Con esta canción. canción, Java. Java. Declaramos jubileo, regocijo sobre todos ustedes y sobre nuestra amada Angélica, sobre nuestra amada Glory. Hoy será de regocijo para ustedes. Declaramos puertas abiertas, favor de Dios sobre ustedes. Así que Shabbat Shalom, Shabbat Tova para todos. De esta De esta manera, manera, no no